Bien, mis amigos, bienvenidos al programa de esta fecha, nuestro programa número 24 de Ágora de Azuero. El tema que tenemos preparado para el día de hoy es el negro colonial. Queremos dedicar este espacio al análisis precisamente de un grupo importante aquí en la península de Azuero, que ha desempeñado un rol también relevante en el conocimiento de lo que nosotros somos como sociedad, como cultura. ¿Por qué tratar el grupo del negro colonial? Que es importante hacer la diferencia. Naturalmente hemos hablado aquí en otras ocasiones sobre los tres grupos humanos que pueblan la península, que tienen una incidencia. El grupo indígena ya desaparecido, pero que sigue teniendo influencia en nuestra sociedad y nuestra cultura. El caso de el componente hispánico y naturalmente del negro. El negro colonial, que es importante dejarlo bien claro. No estamos hablando del negro antillano que llega a la República de Panamá en el siglo XIX para la construcción del ferrocarril transísmico, canal francés, canal norteamericano, y que llega 300 años después de que ya existe en esta zona el negro colonial. ¿Cuál es la influencia que ha tenido este grupo sobre la sociedad y la cultura? De eso se trata la conversación de esta noche. De eso se trata el tema que hoy queremos destacar aquí. Agradecer a Daniel Vázquez, allá en Bellavista, Guararé, que nos está siguiendo, a Jacinto Salado y María Mata Francesi, nuestra distinguida catedrática universitaria, a Ilka Gutiérrez, a la prima Nelly Montesa, a Malvi Villarreal, allá en la pasera de Guararé. Es importante, a ver quién más tenemos por aquí. Betsy González, a Damaris Herrera, Mireya Campos, Carmen Barahona de Cordán, a Narden Nander González y Liz Ortiz Santana, a Mili Paredes, a Guillermo Garrido, que nos saluda, dice, desde Cerro Viento, en Panamá, gracias al amigo Garrido, a Guillermo Garrido, que siempre nos acompaña, a Juan Samaniego, el comentarista importante, a Orlando Barcas Negra, eh, preocupado por el tema de la casa de Quincha y también en las temáticas que tienen que ver con la comunicación en la península de Azuero, igual que a Mario Nelson, Edith Samaniego, a Carlos Acambra en Bellavista de Guararé, es importante. El tema decía, el tema es el negro colonial de la región de Azuero. Ese negro colonial que usted también lo va a encontrar en la costa arriba o la costa abajo de Colón, que lo va a encontrar en Natá de los Caballeros y que lo va a encontrar en diferentes lugares de la República de Panamá y que llega aquí naturalmente como esclavo en el periodo de la colonia. Estamos hablando del siglo XVI. Recuerde que los primeros grupos distintos a los indígenas se establecen aquí a partir de la primera mitad del siglo XVI y comienzan a llegar eh, indígenas que son trasladados de las encomiendas de Natá, los españoles detrás de la mano de obra indígena, y después viene la presencia en esta primera mitad del siglo XVI del grupo negroide, que todavía tiene influencia aquí en esta zona. Tengo un dato interesante, porque hemos tenido historiadores preocupados por el asunto de la negritud, por el estudio de los negros coloniales y particularmente de esta parte. Por ejemplo, hay un dato que les ofrezco inmediatamente sobre la Villa de los Santos, allá por la década del 70 del siglo XVI, ya se hablaba de que existía en esta zona aproximadamente 300 esclavos negros. Cuando digo la villa no me estoy refiriendo nada más al pueblo, me estoy refiriendo a la zona, naturalmente, que estaba dominada, que tenía una gran incidencia de los grupos que tenían su asiento en la Vía de los Santos. Para aquella época hablábamos de 90 a 100 indios libres y
aproximadamente 50 españoles. Mire usted este dato. Numéricamente, los negros eran mucho más numerosos aquí en la península que los grupos españoles, en este caso de la Villa de los Santos, con apenas 50 españoles, que dominaban, no obstante, a este grupo que era más numeroso y que venían como esclavos. Ese negro que viene aquí a la península, no para trabajar en minas, porque aquí no había minas desde el siglo XVI, ese negro que viene a trabajar como esclavo en las haciendas, en estas haciendas que van a surgir en torno a los pueblos, como en el caso de la Villa de los Santos, como en el caso de Parita, posteriormente como el caso de Las Tablas o como el caso de PC. Es lo que explica que aún hoy, por ejemplo, en algunos pueblos que circundan, pueblos como zonas como la Villa de los Santos, encontremos esa huella de la negritud, esa influencia en el rostro, en la cara, eh, históricamente, porque eran la gente que trabajaba en las haciendas como esclavos, o eran también los negros que trabajaban en los pueblos, más importante en las casas, por ejemplo, atendiendo a las niñas, como se decía en aquella época, a las muchachas blancas y que procedían de familias de poder. Esto es importante porque, por ejemplo, en 1586, otro dato que tengo, se habla de aproximadamente, se mantiene más o menos la misma calidad la misma cantidad de blancos, alrededor de 50 blancos y alrededor de 600 negros. Prácticamente estamos hablando de que se ha doblado la población negroide en estos pueblos de la sabana peninsular, en los pueblos de la costa, aquí en esta parte del país. Eso es importante tenerlo presente porque vamos a ver cómo esta negritud va a tener una gran incidencia en la cultura, en la sociedad, en la forma de ser, en la música y en muchas otras cosas que para nosotros es importante estudiar la presencia negroide porque está allí. En el caso de Azuero, la presencia negroide está ahí como media dormida, media latente, porque va a estar debajo, porque es una cosa interesante. La cultura dominante en Azuero siempre va a ser hispánica. Hemos dicho esto múltiples veces aquí alrededor de unos 24 programas que ya llevamos sobre la península de Azuero. Pero la negritud está allí y va a asomar su rostro en muchas cosas como vamos a verlo nosotros, ¿verdad? Decía que ellos realizaban labores de tipo domésticas, labores del campo en esta zona. Y también hay lo que podríamos llamar una geografía de la negritud, una zona en la cual en la península vamos a encontrar desde el siglo XVI esa influencia importante de este negro colonial. Me estoy refiriendo a, si uno entra, por ejemplo, a Santa María, que es la puerta de entrada a la península de Azuero, uno va a encontrar que Santa María históricamente fue un grupo de presencia negroide dominante, que aún hoy se ve en el semblante de la gente que habita Santa María. Si seguimos por allí hablando de negritud, nos encontramos con el caso del Rincón de Santa María. Pero el Rincón aparentemente no es un pueblo de la colonia. La información que tenemos es que a mediados del siglo XIX se trató de reunir grupos negroides y se crearon pueblos como el caso de Rincón de Santa María. Un pueblo también de una huella, de una impronta de negritud evidente, es el caso de Parita. En estos pueblos que estamos mencionando, nada más hay que caminar las calles para darse cuenta que hay una influencia notable del grupo negro colonial.
Y vamos a ver qué pasa con este grupo negro colonial a través del tiempo. Si seguimos recorriendo la costa oriental de la península, donde van a ser traídos los negros, nos vamos a encontrar con la Villa de los Santos. La Villa de los Santos que tiene una influencia notable del grupo negroide, el negro colonial. Y vamos a ver cómo esto se va a manifestar en diferentes lugares. Si nosotros salimos de la Vía de los Santos hacia el sur de la península, hacia el resto, en este caso de la provincia de Los Santos, nos vamos a dar cuenta que la influencia hispánica es mucho mayor en esta zona una vez uno pasa a la Vía de los Santos hasta sectores de las Tablas, donde la influencia originalmente del grupo blanco va a ser mayor, pero dejando claro que sí existía una influencia también negroide minoritaria, menos digamos que el caso de la Villa de los Santos, de Parita, de Santa María, mucho menor. Cuando uno pasa de las Tablas y llega a Santo Domingo hasta los asientos de Pedací, uno va a ver una mayor presencia del negro en la cultura. Este es el caso de La Palma. La Palma de las Tablas, que si usted se fija, el diseño del pueblo de La Palma de las Tablas no se corresponde con el resto de los pueblos de la península. La Palma de las Tablas está un pueblo encaramado en cerros, mientras en el resto de la península la mayoría de los pueblos son pueblos sabaneros. Esto nos está indicando, como vamos a ver, el origen de negro. Vamos a ver eso un poquito cuando los negros se rebelan y se van hacia la montaña. Ese puede ser el origen de esta zona que estamos hablando, donde hay un poco más influencia del negro colonial, quizá un poco menos que en el caso de la Villa, en el caso de Parita, pero evidentemente hay allí en esta zona que usted la va recorriendo. En el caso de Pocrí, por ejemplo, no cabe duda que hay una influencia ahí notable de el negro colonial. Y cuando llegamos a Purio, mire que Purio tiene, no obstante de ser estar ubicado ahí como en unas pequeñas colinas, se asemeja un poco a La Palma, aunque con menos altitud, porque la cordillera va bajando hacia el área de Pedací. El caso de Pedací es otra situación distinta que amerita, por ejemplo, más estudio, porque no tenemos grandes estudios sobre los orígenes de Pedací, pero nos luce que en el caso del pueblo que está en los asientos de Pedací, también hay una influencia negroide importante, igual que en el caso de Purio. Por eso hablábamos que una vez pasa uno de las tablas y va bajando por esa cordillera, cordillera menor, naturalmente, más bien colinas, porque no tienen grandes altitudes, no vamos a encontrar con eso. Y con presencia también, obviamente, española, pero mucho más minoritaria que en el caso que nosotros estamos dilucidando en esta geografía peninsular. El tema de hoy en Ágora de Azuero es el negro colonial. Vamos a ver si podemos darle seguimiento aquí. Agradecemos a Pedro Jaén, que nos sigue también. Gracias a Juan Antonio Tejada Mora. Muchas gracias por estar con nosotros. Este distinguido abogado tableño, residente en Panamá, que ama profundamente esta península. A Joaquín Palma, también, que nos sigue todos los lunes con estos temas. Un buen tema hoy, dice, claro que sí. Me encanta este tema de la presencia del negro, igual que José Hilario López Cano. Muchas gracias por estar con nosotros. A Dalva Castro, Ana Belkelis Castillo, a Eduvige Barahona,
Dice, alguien dijo que los negros llegaron a Panamá con el primer español que se embarcó en el Istmo, en función de los 700 años que estuvieron los musulmanes del norte de África en España. Esta presencia musulmana la hemos tratado en algunas otras ocasiones, pero no es, el musulmán no es el negro clásico, ¿eh? Al menos el que están habitando al norte de África. Pero de eso vamos a hablar a Manuel Salvador Gutiérrez. Muchas gracias, Mario Azael Montenegro. El tema es el negro colonial, porque hay la falsa imagen de que aquí en Azuero esto es una tierra española. No cabe duda que hay más influencia en Azuero de la influencia española que en el resto de la República. Eso es así, pero si uno agarra la historia, pero nosotros no podemos negar la presencia negroide aquí en la península. Importante. El caso de Chitré, que es un pueblo más reciente, eh, probablemente del siglo XVIII y sobre todo del XIX para acá. Chitré tiene un tipo humano precisamente que es producto de esa incidencia que tiene al norte Parita y al sur la Vía de los Santos, y que creó un tipo muy particular más recientemente que los pueblos que hemos indicado, pero que un tipo humano que parece un poco más, como vamos a ver, la especie de mulato, ¿no? Pero y estas tipologías, porque los negros, los españoles, perdón, tenían el poder, y entonces crearon una tipología, una clasificación de mezcla de razas para indicar que entre más se acercaban a lo blanco, más poder tenían, y entre más se acercaban a lo negro, entonces jugaban un papel menor en la sociedad y la cultura, en términos del trabajo propiamente dicho, en relación al negro. Porque ahora que digo este vocablo, la incursión precisamente de los africanos a América como esclavos se da precisamente con un fenómeno de la cultura donde el color negro es visto como cosa mala, como oscuridad, y el blanco es visto como una cosa que es la luz. Entonces hay allí una especie de justificación cultural que viene de Europa y que se traslada a América, y concretamente en este caso a Panamá y específicamente a la región de Azuero. Por eso el negro aquí va a ser esclavo, va a estar subordinado a pequeños grupos blancos que van a controlar la tierra, que van a controlar la iglesia, que van a tener el poder y que van a ser los que mandan. Esto es importante dejarlo nosotros claro a esta hora, donde estamos tratando la temática del negro colonial en esta parte del país. Numéricamente, entonces, los negros son mucho más mayoritarios. Mire usted eh, el poder, el control que tiene quien ejerce el poder. Y estábamos hablando hace un rato que en la Vía de los Santos teníamos 300, 400, 500 negros, y que solamente había, siglo XVI, aproximadamente unos 50 españoles. Imagínense usted, 50 personas que controlan a 600. Y eso va a ser característico de América Latina porque la blancura va a ser sinónimo de abolengo. Lo blanco va a ser sinónimo de poder. Y eso va a estar justificado en la cultura española para ejercer el dominio en los pueblos de América Latina. Cumplimos siempre con el profesor Victorino Chávez, gracias al profesor catedrático universitario Daira Castillo, muchas gracias a Daira, a Omaris Carvajal, a Mario Azael Montenegro, Manuel Salvador Gutiérrez, Soraya Ballestero, nuestra gran amiga allá en tierra pedacieña, Edgardo Escalante, Juan Eladio Aguilar, Sandy Sandoya, Joy Antonio Díaz Palma, Ninosca Pinzón, a la prima que nos escucha
En el tema de hoy, el tema de la negritud aquí en esta parte del país. Veamos un aspecto interesante. Decíamos que los españoles crean una tipología, una clasificación que va de lo blanco, que es lo mejor en su concepción occidental, hacia lo negro, que era lo más bajo en la escala social, conjuntamente con los indios. No por mera casualidad, los pueblos que se crean en Azuero, Parita, Villa de los Santos, para dar dos ejemplos, eh, cuando se distribuyen los solares en el siglo XVI y XVII, los blancos van a estar habitando la plaza, alrededor de la plaza. Y de la plaza hacia afuera van a estar las diferentes mixturas raciales. Por eso va a encontrar los negros afuera, va a encontrar los indios afuera. Y en esto, esta clasificación, hay varias, pero por ejemplo, le menciono lo siguiente. El mestizo, que es lo clásico. Hemos dicho aquí que el hombre peninsular tiene tres componentes, pero es básicamente un hombre mestizo. El español que era mezclado con India era clásicamente un mestizo. El español que se casaba con una negra, y esto era muy común, producía un mulato. Y los españoles en esto fueron muy democráticos. Recuerden que traían negros y negras esclavas, lo que se llamaba antes en la colonia una pieza de ébano, una pieza de negroide. Y se acostaban con las negras, porque eran, digamos que desde el punto de vista de la relación entre hombre y mujer, un poco más liberales que las españolas que venían de la península, en este caso española, ibérica, y que venían con toda esa mentalidad religiosa del pecado, la relación sexual. Entonces eso hacía que hubiera una preferencia de los españoles, por ejemplo, por las negras, particularmente en la colonia, las negras Ashanti, que eran unas negras muy elegantes, y porque ponían a acostarse a las negras con los negros esclavos para tener otras piezas más que pudieran vender, así como se hace hoy con los animales. Se hacía en la colonia aquí en la península con los negros. ¿Se puede usted imaginar lo que vivieron los grupos negroides en la península de Azuero en los siglos anteriores en términos de esclavitud, en términos de la denigración de su cultura y de la violación de sus propios derechos como seres humanos? Lo mismo le va a pasar a los indígenas. Eh, Cuando un mestizo se casaba con española, entonces surgía lo que se llamaba castizo. ¿Ah? Pero si un mulato se casaba con una española, entonces ese hombre era un morisco. Pero si un negro se casaba con una zamba, entonces era un zamba prieto en la clasificación que existía en la colonia. Y si un castizo se casaba con una española, entonces volvía a ser español. ¿Ah? Es decir, si usted se casaba y el que se casaba iba más hacia lo negro, entonces usted iba regresando en la escala de ellos. Pero si usted se casaba y con la persona que se casaba iba más hacia lo blanco, tenía más blanco, para decirlo de alguna manera, entonces usted podía ir ascendiendo en esta tipología de la colonia existente. Eh, Cuando un morisco se casaba con una mulata, tenemos una salta atrás. El concepto de salta atrás en la colonia es interesante porque es aquel que en vez de avanzar racialmente va para atrás. En el caso del morisco casado con una mulata, que es un salta atrás, ¿verdad? Y si un sambo se casaba con una mulata, entonces surgía lo que se llamaba el calpán atrás. Y si un salta atrás se casaba con una india, entonces teníamos el chino, un concepto distinto. El chino era salta atrás casado con, con India.
Bueno, la clasificación sigue, pero no podemos desglosarla toda. Esto nos da solamente una idea de ver cómo el poder estaba casado racialmente. ¿Eh? Y, y había una exclusión desde todo punto de vista. Aún en la península nuestra encontramos eh, latente cierto nivel de discriminación. Hay que ser claro. No es la discriminación que uno puede encontrar, por ejemplo, con el negro antillano en Panamá, eh, que no es lo mismo que el negro colonial que encontramos nosotros aquí en la península. Eh, es importante tenerlo presente a la hora de analizar este tipo de cosas. Eh, porque aún hoy uno se encuentra en Azuero con gente que plantea, si se va a casar, no me vaya a dañar la raza. Eso viene del periodo de la colonia. Y dañar la raza, ¿qué es? Ir más atrás de lo, para atrás de lo blanco, hacia lo negro. Eh, eso se ha superado bastante a lo largo de los siglos, pero todavía tenemos allí en la sociedad nuestra algo de eso latente. ¿Eh? Por eso vamos a encontrar la presencia del negro en la cultura. Esa es otra cosa. Ese es otro mito que hay que destruir en esta zona del país. Algunos quieren atribuir todo a la influencia hispánica. Hombre, uno estudia esta región y uno se da cuenta, como lo hemos indicado, que lo español es dominante en la cultura. Pero eso no significa que debajo de ese español, debajo de esa blancura, vamos a decir, cultural, no encontremos la influencia del negro. Le voy a dar algunos casos. Por ejemplo, es evidente el impacto del negro colonial en la música de esta parte del país. Eh, la, en la música de acordeones, porque algunos géneros de música de acordeones que vienen del violín para atrás, las cumbias, por ejemplo, de la cumbiamba, ¿ah? Eso huele a negro, a negritud, y está allí. Incluso mire usted, vaya a un baile de acordeones nuestro y fíjese cómo baila la gente. La gente baila agarrado. De la cintura para arriba, si usted se fija, es un baile de salón, de la influencia española dominante. Pero si usted agarra de la cintura para abajo, ese movimiento es de negritud, porque es un baile mestizo. ¿Eh? Porque en la cultura nuestra está eso. Puede estar dominante lo español, pero allí, debajo de eso, está la influencia negroide. Muy importante. Bueno, es casual, hombre. En las manifestaciones folclóricas en la Villa de los Santos, hay una danza que se llama el Saracundé, o Negros Bozales. ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué es en la villa? Porque había una presencia notable del negro colonial. Y eso es un legado, una influencia, un legado del negro colonial al hombre del siglo XXI todavía. Está allí, en esa música interesante. Eh, Está en creencias también. La vez pasada hablamos de familiar. Eso, eso huele a negritud. Eso parece sugerir eh, esa especie de pacto con el diablo, matar los gatos, enterrarlos y que el demonio se convirtiera en mi aliado para ser rico. Hay algo de eso, hay que estudiarlo más, pero en lo que yo he estudiado, tengo la sospecha que hay algo de eso, que no es solamente lo otro, así como una leyenda indígena amazónica de la Tepesa,
eh, se convierten en las zonas nuestras, en eso, en la tepesa, lo que nosotros conocemos, pero es de incidencia naturalmente indígena. En el caso nuestro, es importante destacarlo. Mira, hay una pieza muy famosa aquí en la península, que es con el himno de los acordeonistas, que se llama el mogollón. Pero cuando usted estudia, cuando usted va a la génesis, al origen del mogollón, en el periodo de la colonia, ¿qué era el mogollón? Los negros que se escapaban, los negros que eran vueltos a reintegrar, capturados y vueltos a reintegrar. Eso era un mogollón. Y no es casual que haya un pueblito, digo pueblito porque es pequeño, no despectivamente, que se llame Mogollón, en las faldas del Canajagua, por una sencilla razón, amigos. Si usted vivía en la colonia y se escapaba del dominio español, ¿para dónde se iba usted? Para los montes. ¿Y dónde estaban mayormente los montes? Los montes más espesos, en las faldas del Carajagua, en esa cordillera importante de la península de Azuero. Es lo que explica lo que hace un rato hablábamos de La Palma y de otros pueblos. Una hipótesis de trabajo podría ser que algunos de estos pueblos surgieron por negros que se escaparon y que en aquella época eso era selva, monte, y los negros eh, se ubicaban en esa. No es casual que La Palma se llamaba antes Cusco, con cadena chata y pelo cuscú, fuerte y bochinchosa danza interiorana que bailara cual nadie, Guanacalambú, negro colonial. ¿Ah? Dice el poema aquel que se fue al Cauca, colombiano, a los montes de Colombia. Un fenómeno similar, intuyo yo como investigador de la zona, que tiene que ver con estos pueblos, que están hacia lo que fueron antes montañas, donde el negro se escapaba. Mario Moreno, por ejemplo, Mario, creo que es Moreno, sí, el chiricano, el investigador, tiene un trabajo muy interesante sobre los negros, hace unos años atrás, y ahí relata que había un cura en la villa, defensores de los negros, eh, y que defendía a las negras que eran acosadas en las haciendas por los blancos para mantener relaciones con ellas. Y hay un testimonio, por ejemplo, de un personaje de Guararé, que incluso el cura llegó a arreglar para que esta negra pudiese ir a la capital para que no fuera acosada, y la llevaron al barco, y este personaje fue al barco y sacó a la negra y se la llevó. Eso está documentado, ¿ah? Documentado. Eh, es importante. Esta cosa de la negritud y del negro colonial. Pablo Benavides Burgos, muchas gracias Pablo por estar con nosotros. Es Ezequiel Villarreal. Rujama Muñoz dice gracias por compartir sus conocimientos. El conocimiento no sirve si se tiene guardado en la casa o en los libros. El conocimiento tiene que difundirse. Siempre hemos querido. Dimas Barrios. Pablo Benavides Burgos dice que yo soy un libro abierto. Hombre, Pablo, no tanto, gracias. Entendemos que dice eso porque tenemos una amistad de mucho tiempo. Maricel Paniagua, también enfermera y catedrática universitaria y vecina nuestra. Aquí les saludamos. Decíamos, estamos hablando del tema de la negritud, del negro colonial. Importante. Eh, hay más cosas que demuestran esa presencia de la negritud. Mire, el nombre que en Azuero damos a las avispas,
Eh, Hay un Congo de unas avispas que se llaman mulata. Y si usted conoce esta mosca que se llama mulata, tiene una cinturita y unas áreas protuberantes, el sector de sus nalgas, vamos a decirle así. No es casual que se llame mulata. ¿Eh? Y no es casual que el panel de las abejas, eh, el panel de estas avispas se llame Congo, porque Congo eran, del Congo de África vinieron negros a América. Y esos negros que se liberaban, que se iban para la montaña y que se rebelaban, hay tantos ejemplos de eso a nivel de la historia panameña. Esos negros que se liberaban, eh, hombre, este, eran violentos, se defendían a capa y espada. No es casual, por eso, que ese panel de avispas se llame Congo. Esa es la génesis del asunto. Mire que cuando usted recorre la península y muchas otras cosas, usted va viendo allí disimulado miméticamente, agazapado a la huella del negro colonial. En muchas cosas, ¿ah? Hasta en el pilón, ese descascarador rústico que todavía se usa en Azuero. El pilón es una introducción de los negros. Fueron los negros los que introducen este sistema de tumbar un árbol, hacer un hueco, ¿verdad? Y para pilar el maíz. Eh, este pilón es un legado de los negros que lo asumen los grupos blancos y los grupos mestizos. Y lo hacen de ellos también, como hacen la música, como hacen muchas otras cosas. Eh, de modo que hay mucha tela que cortar a la hora de hablar de los negros en la península. Está en la comida. Por ejemplo, nos encanta mucho la sopa de gallina, el sancocho famoso. Y el sancocho no tiene gracia sin mucho ñame. Y el ñame lo introdujeron los negros a América. Ese es un legado gastronómico de los negros que todavía nosotros lo disfrutamos aquí en la península. Interesante también ver la negritud, el negro colonial y la religión, porque la religión va a tapar, va a tratar, la religión católica va a tratar de colocar sobre la cultura negro colonial, igual que sobre la cultura indígena, lo hispánico. Entonces el negro, como sucedió en México y en muchos países latinoamericanos, esta es una constante en estos países nuestros. Eh, si usted va hoy día a unos lugares, al templo a San Atanasio de la Villa de los Santos, y entra allí donde está el Santísimo, un cuartito que está al lado de, que fue acondicionado al lado de el altar mayor. Entra a mano derecha en la esquina, va a ver que allí está el sitio del agua bendita, donde los negros tenían que ir a tomar el agua bendita para persignarse, porque no era permitido a los negros ir a las pilas de aguas benditas de los blancos. Esa es historia. Y eso no es propio de la Villa de los Santos, nada más. Eso se daba en Parita. Eso se daba en las tablas. Con eso se excluía, con eso se indicaba
que no eras igual. Hasta el día de hoy. Decíamos hace un rato donde eso ha mejorado sustancialmente. Esa influencia nosotros tenemos que tenerla presente. Necesitamos estudiar más a la influencia de la cultura negroide en la cultura peninsular nuestra, porque es evidente, como en el caso se habla mucho de la pollera, pero no puede ser que la pollera, como cualquier objeto de la cultura nuestra, evidentemente de una influencia española notable, pero en los diseños del siglo XVIII, del siglo XIX, en esos bosquejos de dibujos, eh, las negras también aparecen con pollerones. Eso habría que estudiarlo realmente. Si fue el grupo dominante español que impuso su vestido probablemente a los negros, como sucedió en Sudamérica con los indígenas de Ecuador, por ejemplo, que eso no es el vestido original de los indios. Fueron los indios los que lo transforman. Pero hay que estar claro en estos estudios. Yo a veces escucho por ahí afirmaciones un poco alegres sobre nuestra historia y sobre nuestra cultura. ¿Ah? Es tal la influencia que en Panamá, cuando un hombre quiere a una mujer, siempre le dicen mi negra. O posteriormente, con la llegada del negro afroantillano, chomba. ¿Ah? Nadie dice, tú eres mi blanquita. Y eso refleja lo que estamos indicando, que en la colonia hubo una mezcolanza de la cultura, de los genes, de los negros con los blancos y los indios. Y eso es lo que somos los panameños, pues. Aquí, evidentemente, usted puede decir que hay gente que tiene un pedazo de español más grande, pero no le quepa la menor duda de que tiene un pedazo de indio y que hay por allí un pedazo de negro también metido. Hay otros que tienen el pedazo de negro más grande, otros tienen el indígena mayor, pero es interesante. Yo tenía por aquí el dato importante, porque eso ya ha sido estudiado genéticamente, con las nuevas técnicas que han demostrado que la influencia, que la presencia indígena en Panamá es muy importante, ¿ya? Igual que la española, igual que la negra. Seguimos saludando a aquellos que nos siguen, como Ricardo Morales, dice, nos escucha allá en Israel, muchas gracias. Dice que está desayunando y escuchando sus narraciones, qué lástima, hombre, con una lechoncita de esta tierra ya hace falta en Israel, pero ni modo. Aurora Fuentes, gracias a la profesora Albi Solís, nuestro gran amigo de la Universidad de Panamá, Alejandro Castillo Sanjur, Juana Trejos, entre otras personas que vemos aquí en nuestro teléfono inteligente. Manuel Falcón, también de Guararé, nos está siguiendo, y muchas otras personas que a veces ofrecemos disculpas, mejor dicho, si a veces no los mencionamos, porque igual que Alex Vargas, allá en Guararé, a todos en el tema de hoy de agenda cultural, el negro colonial. Si usted quiere más información, le invito a visitar sociologiadeazuero.net. 300 artículos que hablan de esta zona a su disposición para que usted conozca más su región. Y si no es de nuestra región, también es importante porque
Yo leo, trato de leer muchas cosas de Coclé, de los orígenes de Veragua y Chiriquí, del sector de la zona de tránsito, de Darién, porque eso ayuda a tener una visión de un país multiétnico como es el nuestro. El negro colonial es el tema del día de hoy. Consecuencias de esto en para la península y para el país. ¿Qué tenemos que decir del caso del negro colonial en Azuero? Que se produce desde la colonia un emblanquecimiento. Y este concepto es importante. Si uno recuerda, la doctora Reina Torres de Araújo hablaba de ello, allá en la década del 70, hablando de 40 años atrás. ¿Qué quiero decir? Que el negro colonial nuestro, a diferencia del negro afroantillano del área de la ciudad de Panamá, asume la cultura hispánica también. Y, y tiene una visión de él que muchas veces no se reconoce como negro propiamente dicho, porque en el fondo ya no lo es del todo, esa es la verdad histórica. El negro colonial nuestro ya no es el negro que trajeron los españoles, un hombre que asimiló, que se aculturó aquí en la zona y que asumió un hombre que usa sombrero pintado, que canta décimas. ¿Ah? Ahí estaba este señor sombrero pintado, Rodríguez. ¿Ah? Y se sienten orejanos. Eso es así. ¿Ah? Y eso no significa renegar de sus orígenes. Igual que nosotros los mestizos, pues. ¿Acaso no tenemos esa influencia importante, hispánica, indígena? Creo que es importante y no se puede seguir negando la huella negroide en esta península. Insisto, distinta, diferente. A la hora de estudiarla hay que matizarla, hay que verla con otros ojos. ¿Ah? Pero sigue siendo una influencia importante la presencia del negro en esta parte del país. O sea, hay que reconocerlo. El censo del 2010 introdujo una pregunta que hasta un poco inocente, que, se le preguntaba quiénes eran negros a donde se estaba entrevistando. El peso de la cultura en los últimos 500 años del poder del blanco hacía que mucha gente dijera que no. Esto es un fenómeno que ya va al plano cultural, que es un fenómeno psicológico también, que sería materia de análisis en otro momento. Nosotros hemos querido ofrecerle esta noche una visión panorámica de ese negro colonial, de ese negro que sigue estando vigente en esta parte del país. Negro, decíamos, se ubicó casi siempre en la sabana oriental de la península. A diferencia, porque no vamos a encontrar negros en el área o la influencia va a ser menor, por ejemplo, en el área que van hacia occidente de la península. Se separa en la Villa de los Santos. Bueno, si usted piensa que va para Macaracas, para Ocú, para Tonosí, ese es el occidente de la península. Pero allí, obviamente, porque estaban los montes y la conquista fue posterior. Y nosotros podíamos citar aquí nombres cuando hablábamos, por ejemplo, de la música. Eneida Cedeño, una negra de influencia negra colonial. ¿Ah? El propio Chico Purio Ramírez. Y así.
El Gelo Córdoba, también de una influencia negroide, descendiente de negros coloniales, parte del negro colonial está allí. Eh, entonces, sobresale en nuestra eh, península. Vamos a seguir hablando. Alicia Vergara, la profesora allá en la ciudad de Las Tablas, saludos para ella. Oscar Santiago, Silsa Navarro, gracias a Alex Vargas que nos saluda, ya lo habíamos mencionado hace un momento. A ver si vemos por aquí entre la buena cantidad de personas que todos los lunes se suman a esta tertulia peninsular, donde usted puede, como Eduvige Barahona, que escribe, con Juan Bosco Serrano, dice: siempre me he preguntado por qué en el Rincón de Santa María se ha mantenido casi una raza negra pura. Ya lo habíamos adelantado. La información que tenemos es que el Rincón de Santa María no es un pueblo estrictamente colonial y tiene un origen más en el siglo XIX como un intento de reunir grupos negroides en esa zona. Por eso, porque está un poco aislado del área de Santa María y alejado por ahí de Parita, esa franja de la negritud que tenemos en Azuero, ¿no? Decíamos hace un rato que se extiende desde Santa María hasta la Villa de los Santos de manera mucho más clara y que luego hace un salto y comienza un poco de allá de Santo Domingo hacia el sur, hasta los asientos de Penací. Rojama Muñoz dice que está en la mágica ciudad de La Chorrera. Muchas gracias por seguirnos allá en La Chorrera. A esta hora, Ricardo Morales también, bueno, ya nos decíamos que está por allá por Israel, un orejano en Israel. Está Víctor Palma, José Ángel Muñoz, Elvia Herrera de Coloma. Mi respeto, profesor, a usted también. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, todos, de lo que ha pasado en los últimos 500 años. Independientemente de que usted tenga un rostro más hispánico o que usted tenga un rostro más mestizo o que usted tenga un rostro que tira más al negro colonial o que tenga semblantes más hacia el indígena. Oiga, maravilloso lo que hemos hecho en 500 años de historia. Qué bonito esa mezcla de las culturas para crear lo que nosotros somos, para poder disfrutar el tamborito, ¿eh? De influencia evidentemente negroides, también mezclado con español. Qué importante ese rostro. Eso es lo que nos ha dado identidad. La identidad nuestra, hermosa, es producto de esa comunión de culturas. Y hay que agradecerle al negro ese aporte a lo que nosotros somos en esta parte del país. El tema del día de hoy, insistimos, ha sido el negro colonial. La próxima semana estaremos con otra temática atinente a esta parte del país. Le invito a que visite sociologiadeazuero.net con más de 300 artículos sobre esta zona, a que nos siga también con el tema en la radio a través de Agenda Cultural, 11:55 de la mañana a 12:55 en Radio Mensa B. También la transmitimos en directo por Facebook, en nuestro Ágora y Totuma, donde tocamos temas variados. Muchas gracias por estar con nosotros. El negro en la cultura colonial de Azuero.